Arrancamos el programa de Enfocados del día de hoy. Como te decía en la introducción, estamos en contacto vía Zoom con un gran, él es licenciado en Economía, licenciado en Administración de Empresas y magíster en Economía. Hablo con el señor que también es colega de radio, Juan Manuel Morales. ¿Cómo está, Juanma? Bienvenido a Enfocados. Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer enorme tenerte acá. Es la primera vez que estamos juntos acá en Enfocados, ¿cierto? Sí, es cierto. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? No, por favor, estamos todos los días juntos en la radio. Mirá que no vamos a hablar acá en la tele un rato, ¿no? Es cierto, sí. Incluso es medio raro verte por acá. Incluso es raro vernos por acá, exactamente. Estamos acostumbrados a la radio. Bueno, Juan Manuel, sos licenciado en Administración de Empresas, sos un gran economista, hacés análisis permanentemente de la situación económica de la Argentina y de la provincia. Me gustaría que trabajemos un poco y en primer lugar que nos digas hoy, a junio, ya casi a mitad de año, ¿cuál es el panorama económico de este país? ¿Vamos a algún lado o seguimos sin ir a ningún lado después de un año y medio de pandemia? Bueno, a ver, para arrancar, ¿cuál es el problema de Argentina, ¿no? La raíz. Yo creo que Argentina, siempre pongo el ejemplo que es como si fuera una persona de clase media baja que gasta como una persona rica, que tiene gastos de persona rica, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a una persona de clase media baja si gasta demasiado? Bueno, en un primer momento va a poder vivir muy bien, va a tarjetear todo, ¿viste? Va a financiar gastos, pero después cuando paga la cuenta va a tener problemas, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Argentina. O sea, es un país que por su nivel de ingresos tendría que tener un gasto público en cuanto al Estado, ¿no? El gasto que eroga el Estado a sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, que es demasiado grande. Entonces, el abuso, digamos, del tamaño del gasto público lleva a que Argentina tenga, o el gobierno argentino tenga problemas de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia el gasto público? Bueno, tenés tres maneras, básicamente. Por la presión tributaria, es decir, por los impuestos, que esa sería la manera genuina de financiar el gasto público. Sí. Después tenés la posibilidad de pedirle al Banco Central que imprima dinero y lo financiás con emisión monetaria, y eso te causa inflación. Y por el otro lado tenés un problema de, el endeudamiento, ¿no? O sea, tenés que pedir deuda. Cuando vos te atorás de deuda, se generan problemas como los que tiene Argentina. Entonces, lo que vemos es que Argentina tiene problemas en esas tres variables por un exagerado gasto público. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esas variables, o sea, el exceso de impuestos, el exceso de emisión monetaria que lleva a una inflación importantísima y el exceso de deuda hace que Argentina no sea un buen lugar para hacer negocios. O sea, que al empresario argentino le cueste mucho ganar dinero, le cueste mucho invertir. Y justamente como la inversión es lo que tracciona la economía, por eso justamente es difícil o es más complicado que Argentina se recupere como otros países tras la pandemia, porque tiene niveles de inversión muy bajos. Es decir, durante el año pasado y durante este año y durante el año anteriormente, Argentina tiene niveles de inversión que son más o menos del 13% del PBI. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, esta inversión no alcanza a cubrir la maquinaria, los equipos que se van desgastando. Entonces, no hay nueva inversión. Si no hay nueva inversión, no hay crecimiento económico, no hay productividad, no hay nuevos salarios, no hay mejores salarios. Y bueno, ese es un poco el problema de Argentina. ¿Qué porcentaje, Juan, perdón que te interrumpa, qué porcentaje de inversión necesita, por ejemplo, la Argentina para decir, bueno, estamos invirtiendo y estamos manteniendo, o sea, no me estoy desfinanciando en quemar maquinaria o generar productos de menor calidad porque la maquinaria no la cambio o es vieja o tengo distintos problemas en la cadena? Mira, un país emergente como es Argentina, en vías de desarrollo, podríamos decir, bueno, necesita un nivel de inversión más o menos del 30% del PBI y del 25% del estamos bastante lejos, ¿no? No es que estamos en 15 y es 18. Estamos en Claro, 15 y es de exactamente. 30. Claro, necesitamos el doble, digamos, de nivel de inversión de lo que hay hoy, ¿no? Entonces, ahí está el problema y por eso, digamos, a Argentina le cuesta mucho recuperarse de la pandemia y, de hecho, quedamos ya en niveles más bajos de lo que estábamos en la prepandemia, digamos, ¿no? En niveles de actividad. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la crisis del COVID. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos nos tenemos que guardar en nuestras casas, entonces generamos un shock de oferta, es decir, no se producen bienes y servicios. Tampoco podemos demandarlo. Pero, ¿qué pasó? En los momentos más importantes del confinamiento, digamos, vemos una caída muy grande de la oferta y de la demanda. Entonces, como que la economía va
hace un sendero como una B corta, como que se cae de golpe, mucho Mm. y en poco tiempo. Pero a su vez cuando, digamos, la economía se empieza a abrir, rebota rápidamente, hace como una B corta, o sea, así como cae rápidamente, se recupera rápidamente. Mm. A medida que se empiezan a abrir las actividades, porque obviamente la maquinaria está, los equipos están, las empresas están, lo único que hay que hacer es ponerlos a trabajar. Ahora, el problema de Argentina es que vemos que la recuperación le está costando más. ¿Por qué? Porque el nivel de inversión es muy bajo. El año pasado, en algunos meses, en algunos trimestres, el nivel de inversión fue de 9% del PBI. Es decir, hubo una desinversión neta muy grande, ¿no? Entonces lo que vemos es que, por ejemplo, si bien la economía se recuperaba, vemos que en el mes de febrero la economía mostró un retroceso respecto a enero. En el mes de marzo, la economía mostró un retroceso respecto a febrero. Entonces vemos que ya ese rebote que se venía dando ya se estabilizó, ¿no? Y eso, ahí hay un problema y por eso estamos con niveles de actividad económica menores a lo que había en prepandemia, que obviamente no era el mejor de los mundos, ¿no? No, no, por supuesto. Y gran parte de que no se dé ese rebote tiene que ver con, digo, sin ser economista, que el gobierno en vez de decir, bueno, bajamos las cargas, bajamos los impuestos, damos facilidades para que puedan volver al ruedo más rápido, por decirlo en un lenguaje llano, nos encontramos con que hay nuevo impuesto a la riqueza, más impuesto a las empresas, vuelven a poner ingresos brutos. Es como que, además de todo eso, se les cobra más, se les suben las retenciones a los pocos que exportan. Digo, es como que el sistema cada vez está yendo a colapsar permanentemente, ¿no? ¿Qué pasa con la provincia de Neuquén en todo esto, que es una provincia que depende, entre otras cosas, o principalmente diría, de la producción de hidrocarburos y eso ha estado muy parado? Sí, bueno, la provincia de Neuquén ahí tiene un problema importante que, o sea, como la mayor parte de las provincias, Sí. tampoco es una cuestión propia de Neuquén, pero más o menos Neuquén, más del 90%, yo te diría el 93% del gasto del presupuesto de Neuquén es gasto corriente. Es decir, gasto que la provincia, digamos, destina a mantener su nivel operativo, su operatividad todos los días. Es decir, pago de alquileres, pago de combustible para vehículos, pago de salarios, pagos que son erogaciones que sirven solamente para mantener su estructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un gasto corriente tan grande, bueno, cualquier problema que vos tengas en los ingresos, bueno, te va a generar inconvenientes. Es decir, el año pasado, Neuquén, como todas las provincias, vio, digamos, un desplome de su recaudación propia, la recaudación de impuestos provinciales, pero también vio un desplome de la coparticipación y además también vio un desplome de las regalías, que más o menos representan el 25% de los ingresos que tiene la provincia, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Neuquén tiene una estructura de gasto corriente muy grande y cuando ve una merma de los ingresos, bueno, ¿eso qué pasa? Te genera déficit, ¿no? Porque vos no tenés de dónde ajustar. Vos podés sacrificar obra pública, que es lo no corriente, digamos, son las obras de capital, lo podés sacrificar, pero vos no podés dejar de pagar salario, no podés dejar de pagar alquiler, no podés dejar de mantener tu estructura. Entonces, eso hace que Neuquén el año pasado, digamos, en esta dinámica haya tenido un déficit en torno a los 14.000 millones de pesos, ¿no? Claro. Contando instituto, un déficit muy amplio. Además, otra cuestión que tiene Neuquén es que tiene un alto nivel de endeudamiento y este endeudamiento es en dólares. ¿Por qué? Porque Neuquén, en cierta manera, como vos dijiste, bueno, tiene ingresos por regalías, Sí. ¿no? Ingresos que provienen del petróleo, y estos ingresos están en dólares. O sea, entonces cuando el dólar se devalúa, bueno, los ingresos en pesos crecen, ¿no? Entonces, Claro. esto permite que Neuquén tenga posibilidad de endeudarse afuera porque, digamos, van enganchados, van acoplados los ingresos con los gastos de endeudamiento, Con los ¿no? gastos. Con las erogaciones para el pago de la deuda. Ahora, lo que pasó el año pasado es que, bueno, hubo devaluación, pero el nivel de producción de petróleo no estuvo tan bien. Entonces vos tenés gastos de endeudamiento que te crecen, compromisos, mejor dicho, de endeudamiento que te crecen, porque como están en dólares, vos te devaluás y cada vez necesitas más pesos para pagar la misma deuda, y a su vez hubo un desacople con la producción de petróleo, porque, bueno, por todo este problema del COVID, los precios internacionales, ahí hubo una merma importante de la producción. Entonces, ahí tenés el problema de Neuquén, digamos, tenés gran nivel de endeudamiento por acceso a poder endeudarte en dólares afuera,
pero esto es sostenible siempre y cuando los ingresos vayan acoplados. Y cuando vos tenés problemas en la producción de petróleo, te desacoplás y te produce, bueno, lo que le pasó a Neuquén a fines del año pasado, que tuvo que renegociar su deuda en dólares, algo así como 900 millones de dólares que tuvo que renegociar, ¿no? Entonces, ahí un poco tenés el problema. A su vez, ¿cuál es la contracara de destinar mucho porcentaje del presupuesto, gran parte del presupuesto a gastos corrientes? Es que vos, la contracara es que haces poca obra pública. Sí. Neuquén está haciendo obra pública muy poquito, 2%, 3% del total de los gastos, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? Bueno, sí, en los problemas que vemos siempre, no son escuelas, no son hospitales, no son rutas, no son obras hídricas, no son nada de lo que siempre falta a veces en la provincia, ¿no? Juanma, se nos acaba el tiempo, pero desde ya te comprometo para una próxima entrevista, porque me quedan un montón de aristas para trabajar, quiero saber cómo salimos de esto en Neuquén, quiero saber cómo está la ciudad y demás, pero bueno, hoy no nos alcanza el tiempo. Te invito a que hagamos un nuevo encuentro y seguramente vamos a trabajar todos estos temas a fondo, ¿te parece? Por supuesto, un gusto para mí, Nico, cuando vos quieras. No, por favor, muchísimas gracias. Juan Manuel Morales pasado con nosotros aquí en Enfocado. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con mucho más. Te presentamos la nueva biblioteca digital. Cientos de libros disponibles para que empieces a leer hoy. Regístrate en legislaturaneuquén.gov.ar/leer activa. Legislatura del Neuquén. Legislatura activa. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.